Historia 1. Una noche en el IMSS. Mi jornada fue interrumpida como cualquier otro día, mientras entregaba productos en las tiendas de esos pequeños pueblos alejados, casi perdidos en el tiempo. Ya había hecho esas rutas tantas veces que conocía cada curva, cada bache en el camino. Siempre pensé que mi trabajo era simple: cargar, descargar y conducir. Pero esa noche, todo cambió. Ya era tarde cuando mi compañero, Luis, y yo estábamos regresando a la fábrica. El cielo se oscureció rápidamente, y las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer justo después de pasar el último pueblo. El cansancio nos pesaba, ya que habíamos pasado todo el día entregando cajas de Coca-Cola. Queríamos llegar a casa, o al menos a la fábrica, antes de que la tormenta empeorara. El viento empezó a silbar entre los árboles, y el aire parecía raro, cargado, como si algo flotara en el ambiente. Espero que no empeore, comenté mientras miraba hacia el horizonte, que se oscurecía más rápido de lo normal. Luis, a mi lado, hizo una expresión de preocupación. De repente, el motor del camión comenzó a fallar. Escuchamos un ruido extraño, como un golpe seco dentro del capó. Al principio traté de ignorarlo, pero el motor ronroneaba de manera vacilante. Apreté el acelerador con fuerza, pero el camión respondió con un golpe, como si algo se hubiera roto. Unos segundos después, el camión simplemente se detuvo. Todo se apagó, y nos quedamos parados en medio de la nada, en una carretera desierta entre montes, con la lluvia que se intensificaba. No había señales de otros vehículos, ni luces de casas o tiendas, solo el sonido del agua golpeando el parabrisas y el susurro del viento entrando por las ventanas. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Luis, aunque ambos sabíamos la respuesta. Tendríamos que esperar a que pasara la lluvia y luego revisar el motor. Nos refugiamos dentro del camión, esperando que la tormenta pasara pronto, pero no fue así. La lluvia golpeaba fuerte el techo y la noche se volvía cada vez más densa. No se veía nada más allá de los parabrisas, como si el mundo se hubiera cerrado a nuestro alrededor. La oscuridad era total. Estuvimos allí, en silencio, escuchando el constante sonido de la lluvia, hasta que algo sacudió el camión. Fue un golpe seco y fuerte, como si algo pesado hubiera golpeado el costado del vehículo. Luis y yo nos miramos, confundidos, pensando que tal vez una rama se había caído, pero no había árboles cerca. ¿Qué fue eso?, susurró Luis, como si temiera que alguien nos escuchara. Sin responder, me incliné para mirar por la ventana, pero todo seguía igual. La lluvia caía fuerte, la carretera vacía, ni una alma. El golpe había sido real, y algo o alguien había sacudido el camión. Volví a mi asiento tratando de calmarme, pero entonces vino otro golpe, aún más fuerte, que hizo que todo el vehículo se moviera. ¿Qué diablos es eso?, exclamó Luis, visiblemente nervioso. Intenté mantenerlo tranquilo, pero yo mismo estaba asustado. Mi corazón latía rápidamente, y mi mente intentaba encontrar una explicación. ¿Un animal? ¿Un accidente? Pero nada tenía sentido. Estábamos en medio de la nada, sin señales de vida alrededor. Fue entonces cuando escuchamos un sonido extraño, gutural, algo entre un gruñido y un rugido. Era un sonido bajo y profundo que parecía venir de lejos, pero se acercaba cada vez más. Eso no es un animal, murmuré a Luis, que estaba con los ojos bien abiertos, fijos en el parabrisas, tratando de ver algo en la oscuridad. De repente, el sonido cesó. Todo quedó en silencio, incluso la lluvia parecía haberse calmado, pero la calma no nos trajo paz. Sentíamos una presencia, algo que no podíamos ver, pero sabíamos que estaba allí, observándonos. Voy a salir a ver qué es, dije, tratando de convencerme de que era lo correcto. Luis trató de detenerme, pero no podía quedarme allí sentado esperando. Tomé una linterna y abrí la puerta del camión. La lluvia me empapó de inmediato, y el frío del aire nocturno me erizó la piel. Iluminé hacia adelante, pero solo veía el asfalto mojado y los arbustos moviéndose a lo largo de la carretera. Di unos pasos hacia adelante para revisar el motor, pero entonces lo vi. Había algo en la oscuridad, en el camino, a pocos metros de nosotros. Al principio pensé que era una sombra, tal vez una figura humana, pero no era humana. La linterna solo iluminaba lo suficiente para distinguir la silueta. Era alta, mucho más alta que una persona, y sus extremidades eran delgadas, casi huesudas, y su cuerpo parecía doblarse de maneras antinaturales. Pero lo más perturbador eran sus ojos, dos puntos rojos que brillaban en la oscuridad, observándome. Mi respiración se detuvo, y sentí un nudo en el estómago, como si el aire mismo hubiera sido arrancado de mis pulmones. No podía moverme, no podía gritar. Esa cosa solo me miraba, sin moverse, pero sentía su intención, su odio. De repente, el mismo sonido antinatural que habíamos escuchado antes rompió el silencio. Era ensordecedor, como si viniera de todas direcciones a la vez. Retrocedí rápidamente hacia el camión, tropezando con mis
mis propios pies y cerré la puerta de un golpe. ¿Qué viste?, preguntó Luis, completamente asustado. No podía explicarlo. Las palabras no salían de mi boca. Trataba de hablar, pero lo único que podía hacer era mirar hacia adelante, esperando que esa cosa no se acercara más. Pero el silencio había vuelto. Pasaron unos minutos, tal vez horas, no lo sé. El tiempo parecía haberse detenido. Ninguno de los dos se atrevía a hablar o moverse. Solo permanecimos allí, esperando, con la lluvia aún cayendo, pero el miedo no disminuía. Eventualmente, la tormenta cesó por completo, y el motor del camión, como por arte de magia, volvió a arrancar. Sin decir una palabra, Luis y yo partimos lo más rápido posible. No miré atrás, no quiero saber si esa cosa aún estaba allí, observándonos. Nuestros compañeros dijeron que fue nuestra imaginación, que la tormenta y la oscuridad nos jugaron una mala pasada. Pero yo sé lo que vi, sé lo que sentí. Me gustaría pensar que fue una alucinación, pero algo dentro de mí me dice que esa carretera guarda secretos que es mejor no descubrir. Desde esa noche, dejé de hacer esas rutas tan tarde. No me atrevo a quedarme en esos pueblos después de que el sol se ponga. No quiero volver a enfrentarme a eso. No quiero sentir esos ojos rojos mirándome de nuevo, ni escuchar ese sonido horrible que todavía resuena en mis pesadillas. Tal vez nunca sepamos lo que nos persiguió esa noche, pero hay una verdad que no puedo ignorar. En esos caminos solitarios, lejos de todo y de todos, existen cosas que no deberían existir, y a veces esas cosas cruzan nuestro camino antes de estar preparados para enfrentarlas. Historia 2. La planta de Coca-Cola. Era el año 2015, y yo trabajaba como técnico de mantenimiento en una de las fábricas más grandes de Coca-Cola en Monterrey. Ya tenía algunos años de experiencia allí, familiarizado con el sonido incesante de las máquinas, el rugir de los camiones y el bullicio del personal. La planta estaba dividida en dos secciones, el edificio nuevo, donde se realizaba la mayor parte de las operaciones, y el edificio viejo, una estructura mucho más antigua usada principalmente para almacenamiento y servicios de mantenimiento. Nadie quería quedarse en el edificio viejo, tenía una reputación extraña. Los trabajadores más antiguos hablaban en voz baja sobre cosas inexplicables que sucedían allí. Yo no les prestaba mucha atención, pensaba que eran exageraciones o cuentos para asustar a los nuevos. Pero eso cambió una madrugada. Esa noche, tuve que hacer una ronda de rutina en ese lugar. El turno nocturno me fue asignado para revisar unas tuberías que estaban fallando en la planta de tratamiento de agua, situada en el edificio viejo. Aunque no me gustaba la idea de estar solo allí, imaginé que sería rápido. El aire siempre parecía más pesado y frío, como si el concreto y el metal absorbieran todo el calor del día y lo liberaran lentamente. Cada paso que daba resonaba en los pasillos vacíos, rompiendo el silencio junto con el leve goteo del agua y el zumbido lejano de alguna máquina. Sabía que esa noche estaría completamente solo. Comencé la inspección con la linterna en la mano. En medio de la revisión, escuché un sonido extraño proveniente de un rincón oscuro del pasillo, como un susurro. Me detuve, pensando que era solo mi imaginación, pero el sonido se volvió más claro. Era un murmullo distante, como si alguien estuviera hablando. Traté de ignorarlo y concentrarme en mi trabajo, pero el sonido aumentó, como si la voz se estuviera acercando. Me giré bruscamente para mirar, pero no vi a nadie. Solo las sombras de las tuberías me acompañaban. Seguí, decidido a terminar rápido, pero el sonido cambió. Ya no eran solo murmullos, eran gritos, desesperados, como si alguien estuviera pidiendo ayuda desde un lugar lejano e inalcanzable. Me quedé paralizado, tratando de localizar el origen de los gritos, que parecían venir de una zona restringida al final del pasillo, donde se guardaban equipos viejos y piezas inutilizadas. Nadie debía estar allí, pero los gritos resonaban en las paredes de concreto, como ecos distorsionados. Mi primer pensamiento fue que alguien del turno anterior podría haberse quedado atrapado o herido, así que corrí hacia allí. Cuando llegué a la puerta oxidada del almacén, el silencio se apoderó del lugar. Abrí la puerta con las manos temblorosas y solo encontré cajas viejas, tuberías desmontadas y equipos oxidados cubiertos de polvo. Ninguna señal de vida. Encendí la linterna, que iluminaba sombras largas y distorsionadas entre los objetos. Entonces, escuché el sonido nuevamente, esta vez más claro. Ya no eran solo gritos de socorro, sino una voz familiar. Era la voz de Luis, un compañero de mantenimiento que había muerto meses antes en un terrible accidente justo allí, en la planta. Él fue aplastado por una grúa mientras hacía mantenimiento. Recuerdo el funeral y el vacío que su muerte dejó. Mi instinto me decía que era imposible que fuera él, pero la voz era inconfundible. Luis, ¿eres tú?, murmuré, aunque sabía que no podía ser. El eco de su voz seguía resonando en mis oídos. Salí del almacén rápidamente, intentando convencerme de que eso era solo producto de mi imaginación, quizás por el cansancio del turno nocturno. Continué con mi trabajo, pero mi mente no podía olvidar lo que acababa de ocurrir.
Volví a la zona de mantenimiento, que parecía más oscura de lo habitual, como si las sombras se hubieran intensificado. Mientras organizaba el equipo, escuché pasos en el pasillo. Mi corazón dio un salto y sentí que el pánico me invadía. Miré al pasillo vacío, pero los pasos seguían, cada vez más cercanos. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Comencé a sudar frío, y el miedo me paralizó. Fue entonces cuando vi una sombra deslizándose en la penumbra, sin una forma clara, pero con una presencia que me hizo sentir que no estaba solo. Mi cuerpo se tensó, y supe que tenía que salir de allí inmediatamente. Me di la vuelta y corrí, sin preocuparme por lo que pensaran mis superiores, solo quería alejarme de ese lugar. Mientras corría, escuchaba los gritos de Luis, cada vez más altos y desesperados, y lo más aterrador era que repetía la misma frase de su última noche: ayúdenme, no puedo moverme. Al salir del edificio viejo, me refugié en la sala de descanso del edificio nuevo. Mis pocos compañeros notaron que algo no estaba bien y me preguntaron qué había pasado, pero apenas podía hablar. Solo mencioné que había escuchado algo extraño en el edificio viejo, y ellos intercambiaron miradas nerviosas, comprendiendo sin necesidad de más explicaciones. Esa noche, casi no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, los gritos de Luis resonaban en mi mente. Al día siguiente, pedí cambiar de turno y nunca más trabajé de noche en esa planta, ni entré solo en el edificio viejo. Algunos compañeros dijeron que hice lo correcto, que ese lugar llevaba una energía pesada. Hasta el día de hoy, cuando paso cerca de la planta, evito mirar el edificio viejo, con miedo de saber si todavía está allí, llamándome desde las sombras. Historia 3. El turno de la medianoche en la planta de Coca-Cola. Trabajo en la planta de embotellado de Coca-Cola en Puebla desde hace más de 10 años. Conozco cada rincón, cada máquina y cada ruido de la fábrica. Es una planta enorme, llena de pasillos interminables y con el zumbido constante de las máquinas que nunca se detienen. Cuando comencé, me asignaron el turno de la tarde, lo cual me agradaba bastante. Sin embargo, con el paso de los años, los turnos comenzaron a rotar y, algunas veces, tuve que enfrentar el temido turno de la medianoche. Era conocido entre los trabajadores que el turno de la medianoche no era como los demás. La mayoría de los compañeros evitaba hablar sobre lo que sucedía a esa hora, pero bastaba con mirar sus rostros para darse cuenta de que algo no estaba bien. Cualquier persona que hubiera trabajado más de una vez en ese turno tenía una expresión extraña, una mezcla de cansancio y algo más, algo que no se podía explicar con palabras. Recuerdo la primera vez que tuve que cubrir ese turno. Era noviembre de 2010. Para mi suerte, un compañero se enfermó y no había nadie más disponible. La planta operaba 24 horas al día, así que siempre había actividad, pero a partir de las 11 de la noche las cosas parecían diferentes. Había menos ruido, menos movimiento y una sensación de vacío que no se podía ignorar. Llegué a las 11:45, un poco nervioso, pero tratando de mantener la calma. Sabía que muchos hablaban de cosas extrañas en la planta durante ese horario, ruidos inexplicables, sombras que aparecían y desaparecían por los pasillos, pero siempre pensé que era exageración, gente cansada o solitaria. Eso pensaba yo. Esa noche, mi puesto estaba cerca del pasillo principal, en una de las áreas de producción. Mi tarea era verificar si las máquinas embotelladoras estaban funcionando correctamente y reportar cualquier anomalía. El zumbido de las máquinas era constante, lo que ayudaba a mantener la mente ocupada, pero, a medida que avanzaba la noche, ese zumbido se volvía opresivo, como si intentara ocultar algo. Recuerdo que era cerca de la 1 de la madrugada cuando todo comenzó. Estaba de pie, frente a una de las máquinas, verificando los controles, cuando escuché lo que parecían ser pasos en el pasillo detrás de mí. Me giré inmediatamente, pensando que algún supervisor estaba haciendo su ronda, pero no había nadie. El pasillo estaba vacío, iluminado solo por las luces de neón, que hacían que todo pareciera más lúgubre. Volví a mi trabajo, intentando no prestarle importancia. Solo eran ruidos, pensé, el eco de las máquinas. Sin embargo, pocos minutos después, escuché los pasos nuevamente, más cerca esta vez, pero aún sin ver a nadie. Algo no estaba bien. El aire estaba pesado, como si alguien me estuviera observando desde algún lugar que no podía identificar. Sentía el sudor frío recorriendo mi espalda. Traté de concentrarme, pero fue inútil. Los pasos comenzaron a sonar más nítidos, como si alguien estuviera caminando justo detrás de mí. No pude evitarlo, me giré varias veces, esperando ver a algún compañero, pero siempre me encontraba con el pasillo vacío, largo y demasiado silencioso. Fue entonces cuando la vi. Una figura oscura apareció al final del pasillo. Era alta, delgada y tenía la forma de un hombre, pero algo en su postura estaba mal. No pude ver su rostro, porque estaba muy lejos y la luz parpadeaba intermitentemente en esa zona. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero intenté mantener la calma. Pensé que era un compañero, pero en el fondo sabía que no lo era. Todos sabían que a las 3 de la madrugada nadie
nadie pasaba por ese pasillo. Di un paso hacia adelante, casi por impulso, y en ese momento, la figura desapareció. No fue como si se hubiera alejado o girado para irse. Simplemente se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. Me quedé paralizado, sintiendo un escalofrío recorrer mi cuerpo. Mis manos temblaban, por primera vez en mucho tiempo, sentí verdadero pavor. Traté de convencerme de que era una ilusión, un truco de la luz o del cansancio. Pero entonces sentí una presión en mi hombro, como si alguien hubiera colocado una mano sobre él. Me giré inmediatamente, esperando encontrar a alguien, pero no había nadie. Estaba completamente solo. Sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies, como si algo invisible me estuviera observando, analizándome. El resto de la noche fue una lucha constante entre la razón y el miedo. Cada ruido, cada sombra, cada paso que escuchaba me hacía voltear la cabeza, pero la planta estaba desierta, y esa figura no volvió a aparecer. Sin embargo, la sensación de estar siendo observado nunca desapareció. La mano en mi hombro, la presión, nunca logré sacarla de mi mente. Los días siguientes no fueron mejores. Aunque regresé a mi turno habitual, sentía una presencia que me seguía, como si algo me hubiera acompañado de vuelta a casa. Empecé a notar pequeños cambios, puertas que encontraba abiertas cuando estaba seguro de haberlas cerrado, luces que parpadeaban inexplicablemente. Al principio pensé que era mi imaginación, pero pronto mi esposa comenzó a notar lo mismo. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché lo que parecían ser pasos en el pasillo de nuestra casa. El sonido era inconfundible, los mismos pasos lentos y deliberados que había escuchado en la planta. Me levanté de la cama, con el corazón en la garganta, pero no había nada. Solo el silencio. A partir de ese momento, las cosas empezaron a empeorar. No eran solo los ruidos en la casa, sino que comencé a tener pesadillas recurrentes. Soñaba con la planta, con ese pasillo interminable y con la figura que me observaba desde la oscuridad. En mis sueños, esa figura se acercaba lentamente, cada vez más cerca, pero siempre desapareciendo antes de que pudiera verla por completo. Un día, decidí hablar con uno de mis compañeros de trabajo, alguien que ya estaba en la planta mucho antes que yo. Le conté lo que había sucedido, esperando que me dijera que todo era producto de mi imaginación. Sin embargo, lo que me dijo solo empeoró las cosas. Lo que viste, me dijo en voz baja, como si no quisiera que nadie más lo escuchara, no es nuevo. Hace años, antes de que llegaras, ocurrió un accidente en ese pasillo. Un hombre murió, aplastado por una de las máquinas. Desde entonces, dicen que su espíritu nunca descansó. Yo también he sentido la mano en el hombro y no soy el único. Esas palabras me dejaron helado. Nunca creí en fantasmas ni en cosas por el estilo, pero lo que viví en esa planta, lo que sigo viviendo, es imposible de ignorar. Traté de seguir adelante, de continuar mi vida, pero era inútil. Cada vez que tenía que regresar al turno de la medianoche, el miedo me dominaba. Eventualmente, comencé a rechazar esos turnos. No me importaba la reducción del salario ni lo que me dijeran. Había algo en esa planta, algo que no podía explicar, pero sabía que no era natural. Y no era el único que lo sentía. A veces, en noches tranquilas, cuando todo está en silencio, todavía siento la mano en mi hombro. Y siempre que eso sucede, recuerdo ese pasillo interminable y esa figura que nunca pude ver por completo, y me pregunto si algún día, en algún lugar, la volveré a encontrar. Historia 4. La planta de embotellado. Era el año 2007 y yo trabajaba en la planta de embotellado de Coca-Cola en Mérida. Mi principal responsabilidad era el control de calidad, lo que significaba revisar cajas de productos terminados antes de su distribución. Pasaba muchas horas en la planta, frecuentemente en turnos nocturnos, porque era más fácil concentrarme sin el ruido del día, de los trabajadores y de las máquinas funcionando a toda máquina. Había algo especial en esas horas de la noche, una atmósfera densa que no podía describir fácilmente, el constante ruido de las máquinas, las luces intermitentes de los sensores, el eco de mis pasos en las enormes paredes de concreto. A pesar de estar acostumbrado a ese ambiente, había noches en las que todo se sentía diferente, más inquietante. Era una noche como cualquier otra, o al menos eso pensé cuando llegué para mi turno. El aire estaba más pesado de lo normal y había una sensación en el ambiente que no lograba identificar. Los empleados del turno anterior parecían cansados, pero eso no era novedad, en la fábrica siempre estábamos así. Nadie dijo mucho durante el cambio de turno, solo las orientaciones rutinarias sobre qué debía revisar y en qué debía poner más atención. Las horas pasaron sin incidentes, todo parecía estar en orden. Alrededor de las 2 de la mañana, decidí hacer una última inspección antes de tomar un descanso. Las luces en las áreas de trabajo brillaban con la misma intensidad, pero las zonas menos transitadas, como los almacenes de productos terminados, estaban más oscuras. Las sombras se estiraban entre las cajas, formando figuras que parpadeaban al ritmo del zumbido de las lámparas fluorescentes. Estaba revisando las cajas de una sección cerca de la salida cuando vi algo que hizo que mi sangre se congelara, un niño agachado entre las cajas,
con los brazos alrededor de las rodillas, como si estuviera escondiéndose. No debía tener más de 10 años, con una camiseta blanca sucia y pantalones cortos. Me quedé inmóvil, procesando lo que veía. Mi primer pensamiento fue que tal vez uno de los empleados había traído a su hijo y se había olvidado de recogerlo, algo que, aunque raro, no sería imposible. Me acerqué despacio, intentando no hacer ruido. «Oye, ¿qué haces aquí?», susurré, pero el lugar estaba completamente vacío. Volví a la zona principal de la planta con una sensación creciente de incomodidad. Pregunté a uno de los guardias de seguridad si había visto a algún niño por allí, pero me miró con extrañeza y negó con la cabeza. «Aquí no hay niños», dijo con una risa nerviosa. «Pero, ahora que lo mencionas, algunos dicen que ya lo han visto. Le llaman el niño fantasma». Mi piel se erizó al escuchar esas palabras. El niño fantasma. No quise seguir preguntando. Yo no creía en esas cosas, o al menos me repetía eso constantemente. Continué con mi turno, pero algo había cambiado. Las sombras parecían más oscuras, el aire más denso, y cada crujido, cada sonido de las máquinas, sonaba como un eco de algo más, algo que no podía comprender. Algunos días después, mientras revisaba el almacén nuevamente, vi una silueta moverse entre las cajas. Esta vez no era solo una sensación, era él, el niño. Lo seguí más rápido, decidido a entender lo que estaba pasando. Sin embargo, cada vez que me acercaba, desaparecía, girando una esquina o atravesando una pila de cajas. Sentí una presión en el pecho, como si algo me empujara, me asfixiara. Luego escuché un sonido suave, casi imperceptible, proveniente de una de las esquinas más lejanas del almacén. Me acerqué con el corazón latiendo fuerte en mi pecho. Allí, en la penumbra, lo vi de nuevo. Esta vez, estaba de espaldas a mí. Sus hombros se sacudían con cada sollozo. «¿Estás bien?», pregunté, con la voz temblorosa. El niño dejó de sollozar, pero no se movió. Me acerqué más, hasta casi tocarlo. De repente, giró la cabeza hacia mí, pero no de una manera natural. Su cuello se torció de forma antinatural, como si no tuviera huesos, y sus ojos. No olvidaré esos ojos. Estaban vacíos, oscuros, sin vida. Mi cuerpo se congeló, no podía moverme, ni respirar. En un abrir y cerrar de ojos, el niño desapareció, dejando un frío inexplicable en el aire. Caí de rodillas, jadeante. Algo no estaba bien en ese lugar, no era solo mi imaginación. Esa noche no pude seguir trabajando. Le dije al supervisor que me sentía mal y me fui a casa. No podía sacar de mi cabeza la imagen del niño y sus ojos vacíos. Sentía como si algo me siguiera, incluso cuando dejaba la planta, como una presencia invisible que me observaba en la oscuridad. Comencé a investigar más sobre la planta, preguntando discretamente a algunos empleados más antiguos. Al principio, nadie quería hablar sobre el tema, pero después de insistir, uno de ellos, un hombre mayor, accedió a contarme lo que sabía. «Ese niño que viste», comenzó, encendiendo un cigarro con las manos temblorosas, «no es la primera vez que alguien lo ve. Hace años, antes de que tú o yo trabajáramos aquí, ocurrió un accidente en la planta. Un niño, hijo de uno de los trabajadores, se escondió entre las máquinas. Nadie lo notó hasta que fue demasiado tarde. Murió, aplastado por uno de los mecanismos de embotellado. Sentí mi estómago revolverse. No quería escuchar más, pero algo dentro de mí necesitaba saber. Dicen que el espíritu del niño nunca se fue. Se quedó atrapado aquí, buscando algo o a alguien que lo ayudara a descansar en paz. Pero nadie sabe cómo hacerlo. Y, sinceramente, la mayoría de nosotros prefiere no meterse con ese tipo de cosas». Después de escuchar esa historia, no pude dejar de pensar en el niño. Cada vez que volvía a la planta, sentía su presencia. Lo veía a ratos, siempre entre las cajas, siempre observándome desde las sombras. Algunas noches, escuchaba su risa suave y distante, como si estuviera jugando, pero siempre impregnada de una tristeza indescriptible. Con el tiempo, empecé a darme cuenta de que no era el único afectado. Algunos compañeros comenzaron a faltar con más frecuencia, alegando enfermedades o problemas familiares. Otros renunciaron sin previo aviso. La planta, que antes estaba llena de vida, ahora parecía más un lugar de sombras y susurros. Nadie más hablaba del niño, pero todos sabían de su existencia. Era un secreto compartido por todos, algo que todos evitaban mencionar, como si hablar de él pudiera invocarlo. Una noche, después de semanas viviendo con esa opresión constante, decidí enfrentar lo que fuera que estaba sucediendo. No podía seguir trabajando así, con la sensación de estar siendo observado y perseguido. Ya no dormía bien, mis sueños eran una mezcla de imágenes distorsionadas del niño y de la planta. Mi salud física y mental se deterioraba rápidamente. Volví al almacén, sabiendo que esa sería la noche en que todo cambiaría.
Las luces parpadeaban débilmente mientras caminaba por los pasillos entre las cajas. Sentía su presencia, el frío que anunciaba su llegada. Esta vez, no huí, no lo evité. Allí estaba él, otra vez, agachado entre las cajas. Me acerqué, mi respiración pesada, el corazón latiendo fuerte en el pecho. ¿Qué quieres de mí?, pregunté en voz baja, sintiendo que mi garganta se cerraba. El niño se levantó lentamente, como lo había hecho tantas veces antes. Pero esta vez, no desapareció. Se quedó allí, mirándome con esos ojos vacíos. Un susurro llenó el aire, palabras que no entendí completamente, pero que sentí profundamente. El dolor en su mirada era inconfundible. No estaba allí para hacerme daño, estaba atrapado, solo. De repente, todo tuvo sentido. No podía dejar que esto continuara. Fui al viejo empleado que me contó la historia y le expliqué lo que había visto y sentido. Con su ayuda, organizamos una ceremonia simple, pero con la intención de liberar el espíritu del niño. Desde esa noche, nunca más vi al niño. El ambiente en la planta cambió. Aunque el lugar aún era ruidoso y caótico, esa opresión, esa sensación de estar siendo observado, desapareció. Nunca hablé abiertamente sobre lo que ocurrió, pero en el fondo supe que habíamos ayudado al niño a encontrar la paz. A veces, cuando paso por la planta y veo las cajas perfectamente alineadas, pienso en él, en su tristeza, en su soledad. Y aunque todo parece haber vuelto a la normalidad, sé que hay cosas que nunca podré olvidar. Historia 5. La maldición del camión 47. Una tarde, mientras conducía por una carretera desierta en las afueras de la ciudad, todo llegó al punto crítico. El sol se estaba poniendo y las sombras de los árboles se alargaban sobre el asfalto. De repente, sentí un fuerte golpe en la parte trasera del camión, como si algo o alguien hubiera saltado sobre la carga. Inmediatamente frené y bajé a investigar. Caminé alrededor del camión, inspeccionando cada rincón. No había nadie. Regresé a la cabina, con el corazón acelerado. Cuando me senté en el asiento del conductor, vi algo que me heló la sangre. En el espejo retrovisor, había una figura borrosa sentada en el asiento del pasajero. Fue solo un segundo, una fracción de tiempo, pero fue suficiente para dejarme paralizado. Mi respiración se cortó. Cuando miré de nuevo, la figura había desaparecido. Fue en ese momento que comencé a dudar de mi cordura. ¿Podría estar imaginando todo esto? ¿O realmente había algo en ese camión que no pertenecía a este mundo? Aunque trataba de ignorarlo, la idea se quedó en mi mente. Con el tiempo, las cosas solo empeoraron. Una noche, después de un largo día de trabajo, estacioné el camión en el depósito y me fui a casa. Estaba agotado, tanto física como mentalmente, pero no podía dormir. Me despertaba varias veces durante la noche, sudando frío, con el sonido de ese golpe en la parte trasera del camión repitiéndose en mi cabeza. Soñaba con sombras moviéndose alrededor de mi cama, susurrando palabras que no entendía. Al día siguiente, cuando volví al trabajo, encontré el camión número 47 esperándome de nuevo. Traté de hablar con mi supervisor y le dije que algo estaba mal con el vehículo, que necesitaba una revisión completa, pero él simplemente se encogió de hombros. Es el único que tenemos disponible, José, me dijo. Haz lo que puedas, después arreglamos los detalles. La palabra, detalles, resonó en mi cabeza mientras subía al camión otra vez. Las luces parpadearon una vez más cuando encendí el motor y el frío me envolvió. Sabía que algo me esperaba, algo que no era de este mundo, y ya estaba cansado de luchar contra eso. Esa tarde, mientras atravesaba una zona rural, algo en la carretera me hizo frenar bruscamente. Había una figura parada en medio de la carretera. Detuve el camión, a solo unos metros de ella. Era una sombra, pero no una sombra cualquiera. Tenía la forma de un hombre, pero su rostro estaba completamente oscuro, sin rasgos visibles. Mi respiración se congeló y mis manos temblaban mientras sostenía el volante. Intenté tocar la bocina, pero no hubo respuesta. La figura permaneció allí, inmóvil. Finalmente, después de lo que parecieron horas, la figura desapareció. No se deshizo ni corrió, simplemente dejó de estar allí. Estaba solo nuevamente, pero el miedo seguía corriendo por mis venas. Llegué al depósito mucho más tarde esa noche. Cuando bajé del camión y me dirigí hacia la oficina, me detuve en el camino. Había algo escrito en el polvo acumulado sobre el parabrisas. Algo que no había visto antes, con letras grandes, como si alguien lo hubiera escrito apresuradamente. Decía, no estás solo. Todo mi cuerpo se estremeció y supe que no podía volver a conducir ese maldito camión número 47. Al día siguiente, renuncié. No di explicaciones, solo sabía que no podía subirme más a ese camión. Traté de olvidar todo eso y seguir con mi vida, pero a veces, cuando conduzco por una carretera oscura y solitaria, siento esa misma sensación, esa presión en el aire, ese frío que no debería estar allí, y entonces, sé, en el fondo, que el camión número 47 sigue por ahí, y lo que sea que habite en él, todavía está esperando al próximo conductor. Historia 6. El turno de la muerte. Era el año 2013 y trabajaba en el área de carga de la planta de Coca-Cola en Tijuana.
Llevaba solo unos meses en el turno de la noche, el peor de todos. La mayoría de los empleados que ya estaban en la planta evitaban ese turno como la peste, diciendo que estaba maldito. Yo pensaba que eran solo rumores, historias de pasillo para asustar a los novatos. No soy de los que se dejan llevar por esas cosas, pero después de lo que me pasó, ya no puedo ver las cosas de la misma manera. El trabajo en la planta era rutinario y monótono, cargar y descargar camiones, mover cajas de botellas, asegurarse de que todo estuviera listo para el turno del día. Mis compañeros solían hacer bromas sobre la mujer del depósito, como la llamaban. Según decían, era el espíritu de una empleada que murió en la sala de carga años antes, aplastada por una pila de cajas que se desplomó sobre ella. Yo no creía en esas cosas, me decía a mí mismo, son solo historias para asustar a los novatos. Pero una noche, algo cambió. Recuerdo que el ambiente en la planta estaba más pesado de lo normal. No sé si fue por el calor o por el cansancio, pero todo parecía más denso, más sofocante. El aire parecía pesar toneladas y el zumbido constante de las máquinas estaba más alto de lo habitual, como si las paredes estuvieran vibrando. Las luces parpadeaban ocasionalmente, lo cual no era raro, pero esa noche parecía suceder más veces. Estaba en la sala de carga, solo, mientras mis compañeros estaban en otras áreas. Me encargaba de asegurarme de que las botellas estuvieran listas para el siguiente camión. Fue entonces cuando la vi por primera vez. Estaba colocando una caja en la parte más baja de una estantería cuando, de reojo, noté una figura al fondo de la sala, cerca de la puerta de emergencia. Pensé que tal vez algún compañero había entrado sin que me diera cuenta, pero cuando miré hacia arriba, vi algo que me heló. Era una mujer, parada e inmóvil, vestida con un vestido blanco antiguo, como si fuera de otra época, y su cabello largo y oscuro cubría parcialmente su rostro. No se movía, no decía nada. Solo estaba allí, mirándome desde la distancia. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Mi primer instinto fue llamarla, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. No podía hablar, no podía moverme. Era como si mi cuerpo estuviera paralizado por una fuerza invisible. Solo podía mirarla. La luz de la sala, parpadeando, iluminaba su figura de manera intermitente, y cada vez que la sala se oscurecía por un segundo, temía que ella desapareciera o, peor aún, que apareciera más cerca de mí. Finalmente, logré murmurar algo. ¿Quién eres? Mi voz sonó débil, rota, pero ella no respondió, ni se movió. Entonces, sin previo aviso, desapareció. No como alguien que se da vuelta y se va, sino como si nunca hubiera estado allí. Simplemente desapareció en el aire. Mis piernas finalmente respondieron, y corrí hacia la puerta de emergencia, tratando de encontrar algún rastro de ella, pero no había nada. Solo la sala vacía, el eco de mis pasos y el zumbido de las máquinas. Al principio no le conté a nadie. ¿Qué iba a decir? ¿Que vi un fantasma? Nadie me iba a creer. Y lo peor de todo es que ni yo mismo sabía si lo que había visto era real. Pero, en las semanas siguientes, las cosas empezaron a empeorar. Cada vez que entraba en la sala de carga, sentía una presencia, como si alguien me estuviera observando desde las sombras. A veces oía pasos detrás de mí, pero cuando me volvía, no había nadie. Otras veces, el aire se volvía de repente helado, a pesar del calor fuera de la sala, y las malditas luces seguían parpadeando cada vez más. Una noche, ya casi convencido de que todo no era más que mi imaginación, pasó algo que no puedo explicar. Estaba solo otra vez, pero esta vez me sentía extrañamente tranquilo. Me decía que todo lo que estaba viviendo era solo nervios. Estaba casi terminando mi turno cuando escuché un ruido fuerte, como si algo hubiera caído al suelo. El sonido venía de la parte trasera de la sala. Fui allí con cuidado, pensando que tal vez alguna caja había caído, pero cuando llegué, vi algo que me congeló. Las cajas estaban apiladas de manera extraña, como si alguien hubiera hecho una pila inestable. En la cima de esa pila, vi el rostro de la mujer, pálido y sin vida. Ella no estaba de pie, estaba colgada del borde de una caja, su cuerpo doblado de manera antinatural, como si estuviera atrapada entre las cajas. Grité y retrocedí, tropezando con el suelo. No sé cómo, pero finalmente logré correr fuera de la sala, sin mirar atrás. Cuando llegué a la puerta, escuché un estruendo detrás de mí, como si todas las cajas se hubieran caído. No volví a la sala, esa noche. A la mañana siguiente, le conté lo que había pasado a uno de los supervisores. Me miró con seriedad, pero no parecía sorprendido. No eres el primero en ver algo allí, me dijo en voz baja. Pero no hablamos de eso aquí, si quieres conservar tu trabajo. Fue entonces cuando descubrí que había algo más en la planta, algo que no querían que supiéramos. Investigando un poco, descubrí que años antes, una mujer había muerto en un accidente en la sala de carga. La pila de cajas que estaba moviendo se desplomó y la aplastó. Dicen que fue instantáneo,
pero desde entonces, empezaron a circular historias sobre ella entre los empleados. Nunca volví a ver a la mujer después de esa noche, pero su presencia nunca me dejó. Cada vez que paso cerca de la sala de carga, siento el mismo frío, el mismo escalofrío que me paraliza. Y aunque ya no trabajo en el turno de la noche, aún siento que algo me observa desde las sombras. A veces pienso en los que todavía trabajan allí. ¿También la habrán visto? O tal vez sea solo cuestión de tiempo hasta que la mujer del depósito decida aparecer para ellos, como lo hizo conmigo. No sé si son solo historias para asustar a los novatos o si realmente hay algo más en esa planta, pero una cosa es cierta. Desde esa noche, ya no soy el mismo. Cada vez que cierro los ojos, veo su rostro pálido colgado entre las cajas, y el frío me invade nuevamente, recordándome que hay cosas que nunca entenderemos. Al final, me pregunto si algún día ella encontrará paz, o si continuará vagando por los pasillos de la planta, esperando a su próxima víctima. No sé si me creerás, pero cada palabra de esta historia es real. Desde entonces, dejé de trabajar en Coca-Cola, pero las pesadillas no me han abandonado. Si algún día visitas la planta de Tijuana y te asignan al turno de la noche en la sala de carga, te sugiero que tengas cuidado. A veces, las historias que escuchamos no son solo cuentos. A veces, la muerte deja cicatrices que nunca desaparecen.